Hola a todos, mi nombre es Pablo Andrés Montoya Serna y en conjunto con mis compañeros de la Facultad de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano abarcaré el concepto de la pena, las consecuencias penales y sus teorías. Así estableceremos cuáles son absolutas o relativas. Miremos muy bien. Consecuencias penales. Hablamos de las consecuencias en la practicidad del término referido como producto de un daño, hecho o acontecimiento que es decir derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. Ahora bien, la pena es una consecuencia obligada del delito y consiste en la supresión o limitación forzosa de bienes jurídicos impuestas por el Estado con finalidades pragmáticas. Entonces, tener consecuencias en la responsabilidad penal es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho punible. Pero existe la diferencia. La responsabilidad penal podría quedar excluida por alguna de las causas eximentes que se contemplan en nuestro Código Penal según el artículo 32. De esta manera no caerá pena sobre la persona que hubiera actuado de forma antijurídica. Sin embargo, podría ocurrir que a pesar de que no se hubiera penado al individuo, se le hubieran establecido alguna serie de medidas de seguridad con las que tendría que cumplir. Es en este caso cuando encaja hablar de responsabilidad criminal en vez de responsabilidad penal. En referencia a la evolución de las diferentes teorías que sobre los fines de la pena podemos agrupar, los diríamos de la siguiente manera. Teoría absoluta o en referencia a teoría de la retribución. Frente a la teoría absoluta de la pena, se señala que la función de la pena se limita simplemente a la realización de la justicia por retribución. Es decir, la pena se agota en sí misma en cuanto a mal que se le impone por la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, las teorías relativas sugieren la contraposición de las teorías absolutas, las cuales pretenden que a través de la pena determinada ya sea en intermedio de prevención general o por bien de la prevención especial, donde la pena debe tener un carácter estrictamente preventivo. Teoría absolutas. Esta teoría define que la pena tiene una marcada tendencia compensatoria y busca resarcir el daño cometido por el infractor. Dentro de las tendencias de la teoría absoluta se incluyen la teoría de la expiación y la retribución. Teoría de la expiación. La pena supone una expiación moral, una especie de reconciliación del sujeto activo con la norma penal transgredida y con la sociedad, de allí que la pena tenga una dimensión de arrepentimiento del delincuente y la aceptación social de aquel acto de contrición, que se traduce en la liberación de su culpa. Teoría de la retribución. Se considera, de una parte, la realización del anhelo de justicia como fundamento del derecho o necesidad moral o social, y de otra, la prohibición de instrumentalizar el individuo en procura del bienestar social o común. La imposición de una pena se justifica por tratarse de una necesidad moral generada por el acto delictivo. Teorías relativas. Con esta teoría se pretende, a través de la pena, el cumplimiento de determinados fines, como son la prevención del delito y la protección de determinados bienes jurídicos, que se derivan en las obligaciones del Estado, fundadas en el mantenimiento de un orden social. Dentro de estas tenemos la teoría de la prevención general negativa. Esta teoría parte de la idea de que la pena tiene una finalidad intimidatoria, pues busca coaccionar psicológicamente al potencial delincuente, de tal manera que mediante la amenaza y la ejecución posterior de la pena se logre hacer desistir la comisión de hechos punibles. Teoría de la prevención general positiva. La base de esta teoría es el respeto al orden social, que se configura como un modelo de orientación para las interacciones sociales, por lo que los hombres pueden esperar siempre en sus relaciones con los demás que las normas vigentes sean respetadas por sus semejantes. Teoría de la prevención especial.
Funciones de la pena. El Estado, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y a través del Poder Legislativo, establecerá su política criminal con el fin de brindar las herramientas necesarias para mantener el orden social y garantizar los derechos y bienes jurídicamente tutelados de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional y, en consecuencia, los derechos de las víctimas y victimarios dentro de los diferentes procesos penales, ceñido asimismo a los parámetros constitucionales e internacionales ratificados por Colombia a través del bloque de constitucionalidad. La Ley 599 del año 2000, Código Penal colombiano, establece en su artículo 4 que la pena cumplirá funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operarán en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Prevención general. Está orientada a evitar que se cometan conductas punibles con una pena establecida para cada tipo penal, que en efecto ayuda a persuadir a los ciudadanos de abstenerse de cometer las diferentes conductas punibles taxativamente establecidas en la norma. La prevención especial busca con la imposición de la pena que el individuo desista de la comisión de nuevas infracciones al ordenamiento jurídico y en efecto busca impedir la reincidencia de la conducta punible. Puede concebirse de dos formas: prevención especial positiva y negativa. La primera tiene como fin reeducar, resocializar y corregir al infractor de la conducta punible con el objeto de reinsertarlo a la sociedad. La prevención especial negativa se refiere a la neutralización del individuo para que no vuelva a delinquir. La retribución justa equivale a la imposición de una sanción que va desde una medida de seguridad, medida de aseguramiento, multa económica o una pena como consecuencia del perjuicio causado por el infractor del tipo penal. Tiene como objetivo el restablecimiento del orden jurídico quebrantado por el infractor. La reinserción social es la función que tiene el Estado de garantizar la reinserción al condenado a la sociedad, previa superación de los motivos, causas o factores que lo conllevaron al mismo para que no vuelva a delinquir. Tratamiento al que se somete durante la ejecución de la pena. Protección al condenado. Es la responsabilidad del Estado de salvaguardar la vida e integridad del condenado, garantizar sus derechos y garantías fundamentales. Principio de las sanciones penales. Mediante la pena y en virtud de la definición legal, el Estado le impone a una persona determinada la carga de soportar una privación o disminución de bienes jurídicos. Ello ocurre desde luego con las limitaciones que señalen la Constitución. La pena, para tener legitimidad en un Estado democrático, además de ser definida por la ley, ha de ser necesariamente justa, lo que indica que en ningún caso puede el Estado imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles. Por tal motivo, nos debemos remitir a la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, en su libro primero, título 1, en su artículo tercero, principio de las sanciones penales, el cual nos dice que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. La necesidad. Esta nos dice que exige ella que sirva al Estado para conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumple además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda de nuevo ser parte activa de ella, en las mismas condiciones de todos los ciudadanos, en todos sus ámbitos, tales como en el desarrollo económico, político, social y cultural. La proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa que sirve para resolver los casos difíciles. Por tanto, esta puede emplearse en la decisión judicial de imponer pena o penas, ya sean de prisión, privativas de derechos y multa.
reguladas en el artículo 35 del Código Penal. Y por último tenemos la razonabilidad. Este principio de razonabilidad en materia penal hace referencia a establecer penas y sanciones que estén acordes a la conducta o tipo penal cometido. Muy buen día para todos. Hoy hablaremos de las penas, sus clases y sus efectos, según lo establece nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, el cual en su artículo 34 es muy claro al manifestar que las penas que se pueden imponer con arreglo a este código pueden ser principales, sustitutivas y accesorias, privativas de otros derechos cuando éstas no obren como principales. En el artículo 35 de nuestro Código Penal podemos encontrar las penas principales. Son penas principales las privativas de la libertad de prisión, las pecuniarias de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. En el artículo 36 de nuestro Código Penal encontramos las penas sustitutivas. Estas nos establecen que la prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y asimismo el arresto de fin de semana, convertible en arresto interrumpido, es sustitutivo de la pena de multa. En el artículo 52 de nuestro Código Penal encontramos las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos que puedan imponerse como principales se llamarán accesorias y serán impuestas por un juez siempre y cuando tengan relación directa con la comisión de la conducta punible, por haber abusado de ellos o por haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto la condena.